El amor es lo que más nos purifica. Pero, ¿qué amor? El amor del espíritu. Nos purifica de lo que rechazamos y de aquello con lo que estamos disgustados. Cuando entramos en consonancia con el movimiento del espíritu, nos movemos asintiendo a todo en la misma medida. De esa manera nos purificamos de nuestros prejuicios y de cualquier juicio de valor o diferenciación que nos lleva a sentir a unos más que a otros, que nos lleva a amar más una cosa que otra. ¿Hacia dónde nos lleva ese amor? Hacia la benevolencia, con todos tal como son, hacia pensamientos benévolos y actos benevolentes. Nos lleva al asentimiento hacia ellos, tal como son. ¿Puede haber algo más puro que esa benevolencia? ¿Hay algo que nos una al movimiento de ese espíritu que pueda ser más puro? ¿Hay algo que nos pueda acercar más a él que ese amor? Logramos esa purificación paso a paso. Yo soy como tú. ¿Por qué eres diferente? Porque tienes padres diferentes a los míos. Porque vienes de otra familia. Porque quizás tengas otras creencias y esperes algo diferente. Y porque tu familia y tú tienen un pasado y un futuro diferente. Quizás también estén expuestos a otras amenazas de las que deban defenderse y protegerse. De la misma forma que tú eres diferente para mí, yo también soy diferente para ti, y aún así nos parecemos, porque percibo algo similar en mí. Puedo empatizar con lo que ocurre en ti. Camino con tu movimiento. Te entiendo, aún sin ser como tú. Me entiendes, aún sin ser yo. Siento que soy como tú y tú sientes que eres como yo. En la medida en que permanezco en mi espacio de vida y tú en el tuyo, nos es fácil esa comprensión mutua. No hace falta que nos encontremos, ni vivir ni actuar juntos. Pero cuando entro a tu espacio de vida, incluso cuando soy invitado, abandono el mío por un tiempo. Entonces tu espacio se convierte también en el mío. ¿Cómo debo comportarme para que percibas que te respeto a ti y que respeto tu espacio de vida para que percibas que sé que yo también soy como tú? Siento como tú, pienso como tú, venero lo que tú veneras, tomo lo que tú me ofreces, me enriquezco a través de lo que es importante y valioso para ti. ¿Pierdo así algo de mí? Al contrario, soy más de lo que era. Sanación y salud. Salud es un deseo de bendición y puede decirse que es también una oración. Pues, ¿de dónde vendría esa salud sino de un poder que actúa desde afuera y puede dar bendiciones? Cuando esperamos salud y sanación, y cuando pedimos por ella en general, no solo lo hacemos pensando en nosotros como individuos, también la pedimos pensando en nuestra familia o en nuestro grupo, cuando los nuestros fueron amenazados o pasaron grandes peligros. También para ellos el hecho de estar sanos y a salvo procede de un poder espiritual y actúa espiritualmente sobre lo que necesita salvación y sanación. Las heridas se sanan de esta manera. También las enfermedades e incluso situaciones que ya se habían dado por perdidas. Las injusticias se logran remediar de esta manera. Las relaciones se salvan gracias a ella. Allí donde vivenciamos una sanación, independiente del ámbito y del nivel en que el que se realice, se restablece y recupera una situación anterior y algo que estuvo separado se vuelve a juntar, se vuelve a unir. Cuando ocurre una sanación, así la percibimos como una ofrenda. Ocurre cuando fuerzas más poderosas intervienen desde afuera.
son fuerzas espirituales que actúan más allá de todo lo que podemos controlar. Esas fuerzas nos traen salud y sanación. Sanación es para nosotros, fundamentalmente, lo que experimentamos como sanación y salvación del cuerpo. Pero también hay sanación para heridas espirituales y para enfermedades del alma. También, en este nivel, algo se recupera y se restablece con la sanación y la salvación. Algo que se había separado de nosotros, o que nos había sido arrebatado, o que se deshizo, se recupera y se vuelve a juntar. También aquí la sanación se experimenta como el efecto de un poder espiritual y de algo que nos es regalado. En un contexto religioso hablamos de la salvación del alma. Aquí opera la idea de que el alma fue separada de Dios, por ejemplo, a través del pecado, y que gracias al consuelo y la intervención de la religión, se vuelve a unir otra vez a Él. La sanación y la salvación la recibimos a través de personas, a través de seres humanos en muchos y diferentes niveles. Y estamos agradecidos por la ayuda y la experiencia que ellas nos brindan. Pero, ¿estamos también agradecidos a ese poder espiritual que actúa a través de ellas? ¿Qué diferente podríamos experimentar la sanación y la salvación si de un principio supiéramos que estamos unidos a ese poder, tanto si se da en nosotros como en los demás? Cuando en una enfermedad o emergencia nos hallamos totalmente a merced de los otros y expuestos a ellos, incluso en esas situaciones, permanecemos en unión con esa fuerza, a través de esos otros que nos ayudan. ¿Qué sucede con la sanación y la salud del espíritu? También él necesita sanación, porque en realidad los grandes males se suelen dar por los desatinos y errores del espíritu. Porque, ¿de dónde viene eso de que nuestro espíritu persiga ilusiones y objetivos que van dirigidos contra otros y contra su salud, y por ende contra nosotros mismos? ¿Cómo sanamos nuestro espíritu? En primer lugar, cuando nos vaciamos interiormente de ilusiones e imágenes que ya incluso a primera vista resultan ser ilusorias y contrarias a la razón. En segundo lugar, cuando comparamos nuestras ilusiones e imágenes con la realidad que podemos experimentar, tanto si se trata al principio de un movimiento que surge de nuestra voluntad como de su desenlace previsible. En tercer lugar, buscando entrar en contacto con el movimiento del espíritu creador, que asiente a todo en la misma medida. En cuarto lugar, a través de la noche oscura del alma. Esto significa que dejamos atrás nuestras ilusiones, opiniones y propósitos. También dejamos atrás el saber y el conocimiento que teníamos hasta ese momento. Y avanzamos paso a paso hacia adelante, hasta que una revelación aparezca ante nosotros, como un relámpago que resplandece y alumbra, pero inmediatamente vuelve a la oscuridad. A partir de ahí sabemos cuáles son los siguientes pasos, pero solamente los siguientes. En ese momento nos sentimos guiados espiritualmente de una manera especial, siempre en consonancia con el movimiento del espíritu, que todo lo quiere tal como es. Ese movimiento es amor. Guiado por ese espíritu, nuestro espíritu sana y se purifica. Guiado por él, nuestro espíritu es sanador para muchos, en su pensar y en su actuar. Lloro. Lloro cuando he sufrido una gran pérdida. Lloro frente a la tumba de un ser querido. Otros también lloran conmigo, porque están conmigo en mi dolor. Y generalmente lloramos por sentir la pérdida de un muerto, sobre todo cuando la muerte llegó súbitamente, por ejemplo, en un accidente. Llorando nos unimos al muerto y participamos de su destino. Nuestro llanto se convierte también en una despedida de él, una despedida dolorosa, sobre todo cuando era alguien cercano a nosotros.
Ese llanto cambia algo en nosotros. Nos damos cuenta de lo amenazados que podemos estar y sobre todo de lo perecederos que somos. Este llanto nos une a otros de una manera profundamente humana. Nos hace más humanos. Hay algo más en lo que tenemos que pensar cuando lloramos. Tenemos que preguntarnos, ¿le llega nuestro llanto a la persona por quien lloramos? ¿Le llega nuestro amor, ese amor que se manifiesta en nuestro llanto? ¿Necesita nuestro llanto? Creo que sí, pero tan solo cuando nuestro llanto es como un adiós. Cuando con nuestro llanto lo dejamos partir a ese otro allá, donde lo lleva a su destino. A través de ese llanto nos unimos también con los grandes poderes que velan su destino y el nuestro. Ante estos poderes, juntos con aquellos a los que lloramos, nos hacemos uno. Hay que diferenciar este llanto del que vertemos por nosotros mismos. Este más bien nos separa antes que unirnos. También hay lágrimas de alegría. Lloramos de alegría en un reencuentro largamente anhelado, o ante la sorpresa del reencuentro que ya no creíamos posible. También entonces lloramos con amor. La humildad. La humildad viene después de una revelación. Es el saber, la sabiduría que viene del sinfín de vínculos que tenemos. Es un saber, un conocimiento que llega a nosotros a través de una cantidad infinita de sucesos y acontecimientos que determinan nuestra vida, nuestro bienestar y nuestra felicidad. ¿Por encima de cuál de estos vínculos y sucesos podríamos elevarnos sin sufrir inmediatamente daños y tocar nuestros límites? Por eso nos sometemos a ellos y permanecemos con ellos en sintonía. ¿Cómo? Humildemente. Ser humilde significa para nosotros estar en sintonía, tanto con lo inmediatamente cercano como con lo último. Esto lo vivenciamos en lo próximo, quizá en su obrar y en su movimiento, pero su conocimiento y voluntad todavía permanecen ocultos para nosotros. ¿Cómo vivenciamos esa sintonía? ¿Es pensada o es sentida? La sintonía es una onda. Como onda se puede sentir, se siente. ¿Qué clase de onda es? Es una onda de asentimiento y de amor. Este asentimiento acompaña el movimiento del espíritu. Es un movimiento del espíritu, por ello se encuentra sobre todo en el espíritu. Este asentimiento está en movimiento. Mediante nuestro movimiento interior podemos comprobar si realmente asentimos y en qué medida lo hacemos. Alcanzará al otro solo si es un movimiento interior sentido y lo hará vibrar en su propio movimiento, el movimiento que a él lo mueve. En esta onda de asentimiento permanezco con todos al mismo nivel. Eso es ser humilde. Ser humilde significa que sigo unido también con aquellos hacia los que tengo otros sentimientos diferentes al asentimiento. Entrar con ellos en una misma onda de benevolencia significa vibrar con ellos tal y como son y aceptar sus propias vibraciones tal y como me llegan a mí, es decir, dentro del asentimiento hacia mí. En esta onda soy igual a ellos y ellos son iguales a mí. ¿Cómo? Humildemente. Ser humilde significa entonces saber que soy igual que el otro, no estoy por encima ni por debajo, por eso soy humilde pero soy digno, digno junto a otros dignos. Y porque soy humilde, en este sentido, no le otorgo a los demás ningún poder sobre mi movimiento, ni tampoco ejerzo sobre otros ningún poder que los pudiera volver serviles conmigo. Y porque en esa humildad me hago igual a todos, ellos se hallan libres de mí y yo me hago libre de ellos.
Rechazado. ¿Cuándo nos sentimos rechazados y cuándo somos rechazados? Cuando esperamos algo de alguien que él o ella no puede o no quiere darnos. La pregunta es, ¿podemos esperar de estas personas lo que nosotros deseamos? ¿Tenemos derecho a ello o más bien nos arrogamos algo que no nos corresponde? ¿Queremos que estén a nuestra disposición a pesar de que no deben estarlo? ¿Y por qué rechazamos a otros? Por la misma razón. Estamos decepcionados porque no están a nuestra disposición. ¿Cómo eludimos el rechazo, el propio y el de los otros? Cuando tanto ellos como nosotros permanecemos en nuestro propio destino, y cuando cada uno puede caminar su propio camino, en sintonía con el movimiento del espíritu. A veces estos movimientos nos ponen de una manera tal al lado de otros que, guiados por el espíritu, nos movemos hacia algo que conjuntamente ponemos en movimiento y a lo cual juntos servimos. Quien sigue los movimientos del espíritu no puede rechazar ni ser rechazado. Tampoco se interpone en el camino de nadie. Ama y es amado, pero a distancia, como lo permitan y quieran los movimientos del espíritu. Personalmente, los movimientos del espíritu nos llegan como si fueran especialmente para nosotros, para nuestra persona. Los experimentamos como si alguien se ocupara de nosotros personalmente, como si nuestra vida y nuestras acciones fueran para él algo único y especial. Esta es una experiencia muy profunda. A veces estamos tentados de considerar una experiencia semejante como una distinción, como si fuéramos queridos y guiados de forma particular por ese espíritu. Pero como se trata de un movimiento del espíritu, también está dedicado a todos los demás. Este espíritu los mueve de tal manera que también ellos vivencian que son queridos y guiados de forma personal. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué exige de nosotros? Que también nosotros, igual que ese espíritu, asintamos a todos personalmente. ¿Qué ocurre entonces con nosotros? Que entramos en sintonía con los movimientos del espíritu, de tal forma que con ellos nos elevamos por encima de nosotros mismos, a pesar de percibirlos personalmente. ¿Nos percibimos entonces menos nosotros mismos o más nosotros mismos? Es decir, ¿más personalmente o menos personalmente? Nos percibimos personalmente, pero con más amplitud, como si abarcáramos más, igual que ese espíritu. Asentimos a nosotros mismos y a todos los otros en la misma forma personalmente. Agradecer. ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando agradecemos algo a alguien? ¿Qué ocurre en él? Agradeciendo, reconocemos que el otro nos ha hecho un bien, sobre todo cuando nos ha dado algo que necesitamos para vivir, algo que lleva nuestra vida hacia adelante. Y también cuando añade algo a nuestra vida, algo que la embellece y la hace más fácil. Especialmente cuando por encima de lo necesario, añade algo espiritual que nos une conjuntamente a algo más grande. Con la gratitud reconocemos al otro por lo que nos da y también por lo que eso significa para nosotros. Nuestro agradecimiento adquiere particular belleza y profundidad cuando al agradecer miramos más allá del otro, cuando vemos detrás de él y con él a sus padres, cuando junto con él reconocemos también a sus padres y cuando en el agradecimiento hacia él también incluimos a sus padres. Pero más allá de él miramos sobre todo a aquella fuerza que tanto a nosotros como a él y a todo lo que hacemos nos pone y mantiene en movimiento. Entonces, nuestro agradecimiento nos une no solo a él, sino también a algo más grande que nos enriquece todavía más. A veces nuestro agradecimiento le quita algo al otro. Por ejemplo,
cuando le agradecemos algo excesivamente. En ese momento nos interponemos entre él y las fuerzas que nos sostienen. Este agradecimiento más bien separa que une, nos hace menos humanos. El agradecimiento más hermoso es la alegría por el otro y por lo que mutuamente nos regalamos. Este agradecimiento se manifiesta en el resplandor de nuestras caras cuando tomamos y damos. Ese resplandor une de una manera especial, puesto que en él reconocemos al mismo tiempo lo nuestro. El servicio. ¿A quién sirvo? ¿Quién me sirve a mí? Si sirvo a alguien o algo, ¿quién les sirve a ellos a través de mí? Cuando alguien me sirve a mí, sea donde sea, ¿quién me sirve a través de él? Servir a alguien significa en este caso promover en él lo que le hace bien y lo que sirve a la realización de su destino y vocación. Este servir puede ser voluntario y consciente, entonces es un servir con amor. Pero también puede ser forzado por las circunstancias e incluso puede originarse en un querer perjudicar al otro. Puede proceder, por lo tanto, de la buena o de la mala fe. Se nos revela, pues, finalmente que servir es algo que también puede ser lo contrario de lo que deseamos. Que hay algo que se sirve de nosotros para que sirvamos a otra causa más grande y más amplia en el tiempo y en las metas. Así, hagamos lo que hagamos, ganemos o perdamos, somos tomados por un movimiento procedente de afuera que nos utiliza y nos pone al servicio para lograr dichas metas. Esto, por supuesto, también se aplica a los otros que entran en relación con nosotros, sin importar lo que quieran promover o impedir. También ellos están al servicio de este movimiento y a través de él a nuestro servicio. ¿Qué servicio es este? Nos lleva a la sintonía con ese movimiento. Incluso ¿a dónde? Si lo miramos superficialmente, pareciera dirigirse contra nosotros y contra otros. Nos obliga a servirle de una forma tal que rebasa ampliamente nuestros intereses personales y los de los demás. De la misma manera, los demás nos sirven a nosotros, también donde aparentemente nos perjudican. En ellos actúa igualmente ese otro movimiento y ese espíritu que todo lo mueve. ¿Es este servicio un servicio de amor? Desde el movimiento del espíritu, sí. Desde nosotros también puede ser un servicio de amor siempre y cuando, hagamos lo que hagamos, estemos entregados a los movimientos de ese espíritu. También donde nos sintamos culpables o injustos y severos. Permanecemos sin juzgar, sin hacer valoraciones, sin pesar, recogidos en todo, siempre al servicio.